Bueno, si hay algo que nos caracteriza es la perseverancia. Aquí seguimos, batallando, intentándolo. Ya te veo en el público, Mari. ¿Te llegó la invitación? Ajá, sí, creo Ajá, que sí ahora. ahora sí, pero no te veo. Sí, aquí estás, no lo puedo Y que creer. mira, no, ni lo digas, ni hables. Ok, vamos Ay, Dios ahora a mío, aceptar, a invitar a Gloria. qué cosa más loca, de verdad. No, esto es una Esto ha cosa sido loca. una cosa loca. Nos invadió la toxicidad. Mira, no lo puedo creer, te lo juro. Yo tampoco lo puedo creer, señores. Aquí estamos en vivo desde la cuenta de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas con una invitada maravillosa, súper especial, que además ha tenido una paciencia increíble para poder estar aquí. Nuestra querida Gloria Blanco, que es psicólogo y psicoanalista en formación. Y Así a es. punto de Gracias, culminar gracias por la su invitación, formación. chicas. A Y de punto verdad de para mí es un placer estar aquí y se logró, que es lo se importante. logró con Claro, nuestra persistencia, espero que constructiva y no destructiva, porque tiene un propósito transformador del mensaje exacto. que queremos Ujú. enviar, ¿verdad? Y bueno, hay que decir que Gloria, aunque en este momento no se está formando, terminando de formar en la sociedad psicoanalítica, es parte de nuestra familia y siempre lo será. Y además que Así que inició Qué su bienvenida. bellas, formación así con es. También yo nosotras. me siento parte de la familia de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, siempre lo digo, y mi formación como persona y como identidad analítica Exacto. definitivamente es de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Gracias, tan bellas. Bueno, bienvenidos. Que conste que estamos empezando para no matear esto después de todo este esfuerzo a las 8:25. Sí, Así que, sí, mira, por ahí. sí, Ok, sí, a las 8:25. dale. Bueno, Bueno, Gloria, te escuchamos. Bueno, como les decía antes, gracias por la invitación sobre este tema, que es un tema que hay que tener como cuidado cuando lo pienso, ¿no? Recuerdo cuando hablábamos y hablábamos de la toxicidad y hoy lo hemos hablado, ¿no? Y luego releí el título y entonces decía, relaciones destructivas. Entonces, ¿no? Como pequeñas diferencias en términos es importante para empezar este live, ujú, ¿no? O sea, ujú, cómo es importante un poco esto que hablamos, ¿no? Bueno, que hay que diferenciar un poco en la modernidad y en el uso de la palabra toxicidad y destructividad sí, en todo, y cómo de lo que vamos a hablar hoy, que es realmente cosas mucho más profundas, ¿no? Entonces, eso es importante y diferenciarlos en problemas de pareja, crisis de pareja, Exacto. desencuentros en las parejas, sí, que no es lo sí. mismo que relaciones tóxicas o realmente Ujú, destructivas. Exacto. Entonces, yo creo que hoy lo vamos a utilizar desde esa manera para hablarlo, no para generalizarlo como el concepto, como algo popular de lo que se habla, sino desde la visión psicoanalítica. Y esa idea de ustedes me pareció muy importante e interesante de poderlo ver desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, cuando pienso en las relaciones tóxicas y como esto es para también para la comunidad y poder hablar psicoanalíticamente, pero que sea entendido, ¿no? Cuando hablamos de toxicidad, ¿de qué hablamos, no? Entonces, si Exacto. pensamos solamente en el término tóxico, Ujú. tóxico ujú, como algo, es algo dañino, es algo que produce algo que puede producir daños a largo, mediano o, o corto plazo. sí. Y va a depender de lo expuesto o no que estemos a situaciones, a situaciones tóxicas o de lo tóxico que puede ser lo otro, ¿no? Pensando en química, ¿no? Claro. No Ok, es y Otro, pensando o un no, poco otro, también perdón, si nos podemos proteger, ¿no? Si tenemos eso. como recursos para protegernos de lo tóxico. claro, porque si uno lo piensa en químicamente, no te dicen, mira, vienen letreritos tóxicos, Ajá, cuidado Exacto, con niños, tóxico para niños, ¿no? Pero las personas no vienen con estas etiquetas. claro. Entonces, exacto. ¿cómo hay situaciones? Ni nadie dice yo soy tóxico o la otra persona es tóxica. A Y veces ni, disculpa, Gloria, o a veces es como la unión de esas dos personas que puede generar toxicidad. No que uno es tóxico y el otro no lo es, sino
como el engranaje, digamos. Como la Exacto. reacción Ah, química, volviendo a la ajá, química, ¿no? ajá. O Exactamente. sea, Exacto. como Que cuidado con mezclar estos dos, porque estos dos pueden producir una reacción química que produce una toxicidad. exacto. Exacto. Química tercer Que año eso es de importante. bachillerato, ¿no? Exacto, que es importantísimo, porque cuando antes iba a decirles algo, pues era un poco eso, Ajá, ¿no? Porque cómo se maneja comúnmente, ¿no? Es como que el otro es el tóxico, porque yo no, yo jamás, exacto. ¿no? Ujú, Entonces, lo que estamos tratando de decir un poco es que, bueno, puede ser el otro, puedo ser yo y creer que yo no estoy siendo tóxico y ser yo, o ser la combinación de estos dos elementos, ¿no? De ujú, qué manera exacto. amamos, como dice nuestra querida Cristina, de forma destructiva al otro, ¿no? Ujú. Entonces, eso es importante porque sin llegar a generalizaciones, porque justamente de eso trata el psicoanálisis, cómo uno se pregunta cómo personas llegan o cómo esta persona llegó a una situación destructiva o estas personas llegaron, ¿no? La Ajá, pareja, sin Exacto. saber un poco lo que dice María Daniela, quién es quién, sino esto como un todo es destructivo. ujú, Entonces, eh, entonces esto sí tiene que ver con el psicoanálisis desde la subjetividad de cada sujeto, desde las experiencias, desde qué significa esa relación que uno o el otro o ambos tienden o tienen la tendencia a destruir algo. ¿Y por qué? o ¿A qué refiere? destruirse. O destruirse, Ujú, exactamente. Y quedarse en esto, ¿no? Pensando, cuando lo pensaba para el live, lo pensaba hasta con las adicciones, ¿no? ujú. ¿Qué hace que una persona sabe que esa sustancia le produce daño, lo siente, hay daño, pero continúa como adictivamente en esta situación? Sí, Entonces que de uno, hecho los pacientes lo reportan, ¿no? Que es que soy adicto a uh esta persona. -huh, Sé que me hace daño, pero no lo puedo dejar, ni contigo ni sin ti. Ujú. exactamente. Ujú, Entonces ahí viene la subjetividad de la situación y de la persona o de la sí. pareja. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Si nos quedamos en que solamente es el momento de la situación destructiva de la pareja, entonces ya no lo estamos entendiendo psicoanalíticamente. Es que hay en esa persona que se plantea, es interesante lo que dices, Mirna, contigo o sin ti. ¿Qué ujú, representa en la subjetividad de ese sujeto cuando dice contigo o sin ti? Es decir, Exacto. muere, es decir, tuvo una experiencia previa traumática, una experiencia, a lo mejor dicen, bueno, pero realmente yo no tuve experiencia traumática porque algo para que el público entienda, psicoanálisis es caso por caso. Y hay ujú. personas que realmente no han tenido una experiencia traumática de pareja, que digan que bueno, que a mí de chiquita me pasó tal cosa. No, ok, pero también hay experiencias tempranas del bebé en estas situaciones que puede crear una subjetividad y una intersubjetividad destructiva de un sujeto. Claro. Al Ujú, conseguirse con otro que dispara esta situación, el otro que este también produce algo en este otro, ujú, entonces hace la combinación perfecta para una situación destructiva. Exacto. Por, Y exacto. Gloria, te iba a preguntar un poco pensando en los puntos que queríamos como aclarar, ¿no? Cuando decimos destructivo y destructivo, para no quedar como suponiendo que todos entendemos a qué nos referimos, ¿verdad? ¿Qué diríamos que implica ese elemento tóxico o destructivo en ese vínculo? O sea, ¿cómo lo podemos entender, ¿no? ¿Qué uh -huh, significa que alguien esté siendo destructivo o la relación O esté cómo siendo lo destructiva? podemos de pronto identificar. claro, Sí, por eso empecé un poco hablando de la palabra tóxico. Cuando algo es tóxico, implica. entonces, ¿en qué punto algo produce un daño al Exacto. otro? Ujú, Entonces lo destructivo es, hay cosas que pueden parecer destructivas, pero la persona siente, niega o no que le produce un ujú, daño. Es cuando la situación está produciendo un daño y cuál es la proporción del daño que le produce a la persona. En situaciones de pareja, por decir algo, hay violencia doméstica, es un daño sí. físico, es un daño psicológico, es un control económico, es un abuso sexual, es donde entonces uno empieza a decir,
esto la persona o la persona que pide consulta o que está pensando en pedir consulta, me estoy sintiendo mal y esto me causa un daño. Entonces, ok, ¿qué daño te está causando a ti? No puedo, me siento mal, tengo moretones, siento que no soy libre de decir lo que quiero, a veces no tiene que ver, ¿no? No puedo hacer algo, ahí ya hay una restricción de una libertad y Incluso un no daño puedo a vestirme lo que como se es. quiero, ¿no? O no puedo vestirme como quiero, no puedo arreglarme como quiero, que a veces parecen cosas muy sutiles, pero son dañinas. Son dañinas, no puedo decir mi opinión, Ujú. no puedo, se molesta todo el tiempo, por eso decía, bueno, Claro, digamos, cuando decía en las parejas, cuando hay desencuentros, bueno, una persona, porque había una persona que yo coloqué una cajita de preguntas y decía, realmente todos somos tóxicos, escribió la persona. claro. Bueno, claro, todos tenemos internamente situaciones que pueden producir daño a nosotros mismos y a otros, pero también es la intencionalidad de la situación, ¿no? Hasta qué punto una persona puede decir, mira, ya va, esto me está ocasionando daño. Pero estamos hablando de situaciones más macro, ¿no? Que a veces las familias se dan cuenta, ¿no? Y entonces el daño es mucho más grande. Cristina Barberá dice aquí situaciones de sometimiento, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ujú. Entonces, eh, ¿hasta qué punto? Pero entonces la persona, pero también, y va a sonar raro quizás para el público en general, porque uno está como en esta área, ¿qué beneficio secundario tiene el sometimiento? Y la gente dirá, pero por favor, ¿qué beneficio tiene? Eso es malo y ya está. Ah, pero entonces la persona tiene que empezar a pensar, si yo sufro y no me puedo salir de esta situación, este, ¿por qué no me puedo salir de esa situación? Me desconcentro un poquito con los comentarios. Tranquila que yo luego Este, los voy leyendo, no te preocupes. Exacto, no te preocupes, exacto, Mirna lo que. este, entonces, sí, ¿cómo esta persona se queda atrapada? Leí ahí un comentario que decía, el fallo no es consciente. ¿Qué pasa cuando el fallo no es consciente? Es que justamente lo que trata este live. El fallo no es consciente, es Ujú. intrapsíquico y subjetivo de cada sujeto. Por eso, por más que le digas, deja esa relación, te está haciendo daño, te pueden matar, estás perdiendo tu esencia, mira el miedo que tienes, no O lo dejas. incluso en ese ejemplo, disculpa que te interrumpa, en lo que decía Cristina del sometimiento. Muchas veces los otros lo notan, pero la persona no. Sí, O sea, muchas veces Ajá, la persona ni siquiera nota que está metida en una relación destructiva. claro. Entonces, pero ese sometimiento a esa persona, que, le, ahí es que venía, ¿no? Con el Ajá, beneficio secundario, no, bueno, porque también si me pongo en una situación, sin quitarle a la víctima lo que es víctima, que eso también es otro tema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces la persona dice, bueno, ya tengo miedo de hacer otra cosa porque él me puede golpear o ella me puede golpear, ¿no? claro, Porque creo que también hay que tener cuidado con lo de los géneros. sí. eso es importantísimo. Pero otra cosa que quería decir, ese tema de los géneros lo vamos a conversar, pero otra cosa que quería incluir en la discusión es que a lo mejor los ejemplos que ahora estamos dando para iniciar son como los más dramáticos del Sí, Clásicos. espectro. Eso, que si sometimiento, maltrato físico, sí. control, celopatía, quizás las cosas más clásicas, ¿no? Pero luego en este gradiente de cosas que puede ocurrir sin que entren en ellas, como decía Gloria muy bien, los desencuentros naturales de las parejas que todos Sí. tenemos, hay otros matices más difíciles de discriminar, ¿verdad? Que igual siguen siendo igual de destructivos, aunque no tenga un moretón, como decía Gloria, ¿no? Pero que a Exactamente. lo mejor, claro, que a lo mejor tienen más que ver con la pérdida de la identidad o con esta cosa que decían Vierna también de no puedo sin ti, ¿no? O Exacto. sea, como la pérdida de la autonomía Mm, del mm, individuo, ¿no? Ujú, sí, Como ya para pensarlo como en todo el espectro, sí. ¿no? Uh-huh. ujú. Ujú. Claro, porque la pérdida de la identidad, uno se preguntaría,
la pérdida de la identidad o es su identidad el sometimiento? Y si lo es, ¿por qué se pone en una situación de sometimiento como una identidad que no puede construir la persona por sí sola, sino que el otro se la da? Tú eres esto o aquello, o buena, mala, me hace sufrir, ¿no? O bueno o malo. Entonces, eh, eh, es complicado porque hay otros tipos de sometimientos muy sutiles, imperceptibles inclusive para la Sí. persona que puede Ujú. estar en esa situación y siente que es desde el amor. Que ahí es que está la intersubjetividad, porque Exacto. está el cambio, él o ella lo hace porque me quiere y porque me ama y me quiere proteger de ese mundo terrible, Claro. ¿o Ujú. no? Llame Ujú. los celos es el favorito, ¿no? Porque es como que si se ha normalizado que si te ama, te cela. Si no Eso te no cela, no te tiene nada que ama, ver. exacto. Si no te cela, que no está enamorado. Ajá, Además, las amigas dando ese tipo de consejos destructivos, sí. porque no tiene absolutamente nada que ver. Pero como dice Gloria también, ¿no? Van entrando como en la significación del amor, ciertas formas de destructividad que dejamos como, damos por sentado de que eso es así, el amor es Normalizadas. eso. No Ciertas pasa nada. cosas de destructividad que han sido normalizadas Sí. y que en Exacto. cierta manera, entonces, digamos, ya no son los cuentos de hadas lindos de las princesas, digamos, ¿no? Pero justamente para este live pensaba en dos situaciones más modernas, ¿no? Por lo menos pensaba en Sex and the City, Ujú. que en las últimas ella había terminado realmente ahora que uno lo piensa con el que era más tóxico, un tipo que la dejaba, que se iba con otras, que no. Y esta mujer, entonces se veía como algo romántico, ella luchando Ujú. por este amor, Sí. ¿no? Y uno después dice, pero ya va, esta mujer no paró de sufrir durante Ujú. este amor idílico, ¿no? Exacto. O pensaba una vez una analista hablaba de 50 sombras de Grey, Ujú. ¿no? Y en esta idealización Ujú. que este hombre cambió que son como historias modernas, fantasiadas, de que hay una patología. Entonces ahí sí está una etiqueta. Ahí entonces sí vamos a otras cosas. Una etiqueta que estaba diciendo desde hace rato red flags, como llaman Exacto. algunas Ajá, personas, ajá. Las ¿no? Y la alertas, sí. persona de igual manera tiene la fantasía inconsciente que puede hacer algo y cambiar eso para una Ujú. historia de amor idílica que Sí. está solamente en la fantasía, ya sea, ¿no? En manera particular, que quiero quedar claro que no estoy generalizando, en curar al otro, en curarse ella, en curar una historia previa, historias paternales, de los padres, de ellos mismos inconscientes, no sabemos las vías inconscientes O si de esta la persona de significación. pronto era agresiva, él o ella, conmigo no lo va a hacer. Exacto. O Muchas la veces está esa persona, fantasía, yo lo voy a cambiar. yo lo voy a O cam- cambiar. O como decía Ujú. María Daniela, o el celoso o la celosa, ¿no? Cuánto en estas relaciones tóxicas, que ese también es otro nivel, existe algo que en psicoanálisis llamamos las proyecciones. Ujú. Tú vas, tú eres mala, tú vas a engañar, tú eres malo, tú te ves con otra. ¿Cuánto en la fantasía de esa persona? No estoy diciendo que lo actúe, porque también entonces podemos alimentar en este live la fantasía del Sí. otro. Ah, tú eres celoso conmigo porque tú lo estás haciendo. No Ujú. No, necesariamente el otro no lo es está concreto, haciendo. no es tan concreto. No es tan Exacto. concreto, exactamente, pero proyecta en el otro sus propios miedos, sus propias angustias de ser abandonado y Inseguridades. entonces está pendiente de la otra persona, cuidado, me estás engañando porque hay una angustia interna de ser abandonado, de ser dejado por el otro, eh, por las razones que sean, ¿no? Ujú. Por los celos hasta primarios de eso, mamá me deja por papá, ¿no? O por el Exacto. trabajo, no vamos a ponerlo ni siquiera. Mamá me tiene que dejar en casa porque ama más el trabajo que a mí, por decir un ejemplo tonto, pero puede surgir, a mí me dejan por un otro Ujú. Claro. y Ujú. proyectan en otros tipos de vínculos en el futuro sus propios miedos, sus propias angustias, sus propias fantasías, las que sean, sexuales, homosexuales, no fantasías,
lo que sea. Ujú. Entonces, Claro, porque eso que tú dices, Gloria, de la proyección es importantísimo, porque yo siempre digo que en la pareja es el lugar donde uno coloca todo. Uno viene con su Exacto. morralito de carencias, de traumas, de necesidades, de fantasías, de frustraciones, y después va a la pareja y pretende, de alguna manera, consciente o inconscientemente, que esa persona resuelva todo lo que no se ha podido resolver hasta ese momento. Y ya ese mismo planteamiento en la pareja lo hace una potencialidad de relación destructiva. Porque ujú, Exactamente. ¿quién puede venir a satisfacerle al otro todo lo que esa persona no ha logrado hacer con toda Eh, su vida, a lo largo de Eso su no vida? existe, No además, existe. son expectativas irreales, claro. son Claro, ya ahí una ese falta. planteamiento Ujú. es destructivo, ¿no? Porque es voraz, es irrealizable, es posesivo, incluye ese componente de la repetición que tú sugieres cuando hablas de el celo que tenía yo con mi mamá que trabajaba mucho y me sentía abandonado. O sea, ya el planteamiento desde ahí hasta lo hace, no está mal planteado, pues. Está mal planteada porque viene desde lo inconsciente y cómo esa persona, experiencias previas las entendió, las internalizó, porque uno piensa a veces en hermanitos, ¿no? Y tuvieron los mismos padres y las mismas madres, pero Ajá. unos tienen quizá relaciones más tóxicas y porque los otros no, si estamos diciendo que es históricamente. Entonces hay que Claro. entender que el entendimiento de las historias y las experiencias personales también son intrapsíquicas y subjetivas de cada sujeto de cómo genera esas experiencias desde el nacimiento. Sí. Que luego, Exactamente. como dice María Daniela, van a crear sus propias redes psíquicas y significados y significantes que se van a poner en las relaciones de pareja. Y las relaciones de pareja, como dice María Daniela, ¿no? Cada quien viene con su bolsita. O Con su como decía la paquete, persona exacto. que dijo, bueno, todos tenemos toxicidad. Bueno, claro, claro que sí. Pero hasta qué punto tú lo utilizas o te das cuenta o cuando el otro te lo devuelve y dice, ah, ya va, espérate, yo Ujú. con esto le estoy produciendo daño a esta persona, ¿no? Y Mm. puede detenerlo, pero entonces estamos hablando también hoy de lo cíclico. Ni el otro se puede detener, ni esta persona puede detenerse al otro que le hace daño. Ujú. Entonces hay otro elemento que es el dominio y el poder. Cuánto puedo sentir que tengo poder sobre el otro, porque el otro me hace creer que tengo poder sobre él. Y cuando siento que lo pierdo, entonces necesito rescatarlo. Ujú. Este, entonces esto, Es que las es ecuaciones y las combinaciones pueden ser Sí. infinitas, infinito. porque también, como estábamos hablando hace ratico, puede estar el caso de una persona que se siente querida porque se siente controlada. Ujú. Exactamente, Así se exactamente. siente mirada, se siente querida. Claro, y uno dice, entonces volvemos al inicio, ¿no? Me siento controlada y se siente querida. Entonces, ¿quién es uno, digamos, para decirle eso es destructivo, es tóxico? Porque también todos los Ujú. sujetos tenemos dos pulsiones. Para los que no sepan mucho de psicoanálisis, digamos pulsiones de vida y pulsiones de muerte, pero quiere decir, ah, el de la muerte es lo destructivo, pero a veces pareciera que es la tendencia pareciera que es que me hace vivir, me produce protección, cuando en verdad detrás de eso lo que puede estar produciendo más desprotección, Abandono. Ujú. abandono, todas estas situaciones. Entonces, como todo está tan camuflajeado, parece esto, pero es esto, Ujú. ese es quizás lo complicado para entender en las personas que quedan sumergidas en unas relaciones tan destructivas. Ujú. Y a veces es hasta quién destruye primero al otro. Sí. Que es la lucha de Ya. poder, que ahí viene el elemento del poder que tú también lo estás diciendo, que es verdad que uno lo ve muchísimo en las Claro, relaciones. porque hay Ujú. situaciones, hay relaciones destructivas desde el poder y la sumisión, pero también hay situaciones en que ambos son Sí. violentos, no solamente en lo físico, sino en lo destructivo del uno al otro, porque aparece Ujú. la revancha, digamos. Tú me hiciste por muchos años esto, ah, nunca lo dejó, la dejó, ahora
¿te acuerdas cuando entonces yo también soy celoso y soy celosa por todo lo que tú... Entonces es el ciclo, lo que cambia es como los relojes de arena, ¿no? Exacto. Cambió. Exacto. Que no es Ujú. tan frecuente pero también hay que hablarlo, No, ¿no? sí, Porque hay unas no hay, parejas que uno claro. dice, bueno, pero este le dio una cachetada a la otra y el otro le dio una cachetada a este. Y pues ya va, pero porque estas dos personas quieren destruirse, Ujú. ¿no? Claro, Entonces, incluso Gloria, cuando esa destructividad llega a un punto, sobre todo en estos casos pasa muchísimo, donde ni siquiera la preocupación por los hijos logra contener esas dinámicas, ¿no? Al Ujú. contrario, a veces incluso hasta los propios hijos son utilizados como armas en la pareja, en la relación tóxica o destructiva de la pareja para agredirse mutuamente, ¿no? ujú, O sea, que, Sí, que como se tú ve. dices, es complejo y tiene muchos niveles de análisis, ¿no? En pareja y en familia también, como vincular, pues, en general. Sí, que uno ve como el caso vincul de hijos que sienten un alivio o que les piden a los padres que se separen y que sienten un alivio cuando se separan porque es que justamente llevan como la carga de la Sí. situación también destructiva, ¿no? O violenta. claro. Ujú. Y yo creo que es muy duro porque cuando son situaciones tan destructivas, y pensándolo vuelvo al ejemplo de la adicción que quizás nos da una visión más clara, ¿no? Uno ve a alguien con adicciones tan severas, tan fuertes, se tratan de ayudar, a veces los familiares, los hijos, quedan en una situación hasta de no poder hacer nada, Ujú. ¿no? Y no pueden hacer nada, porque realmente también es la idealización que el otro puede también arreglar a esos que Sí. están en esa situación destructiva, que pasa mucho es con los hijos, y es muy doloroso ver cómo hay unas tendencias de personas en esto que yo llamé este instinto de muerte, que son incapaces de poder salir, sino que se quedan y es expansivo porque producen daño también a la familia. Ujú. Hijos, amigos se frustran, ¿no? Hoy me llegó y me pegó y entonces llega la amiga y dice, bueno, déjalo, no, sí, yo lo voy a dejar, que hay muchos chistes y lo hacen como una Sí. comedia. Pero cuánto dolor es ver a esa persona que a los 3 días regresó con Bueno, esta persona que hizo daño. claro, es tan equivalente a la adicción, que bueno, que saben que ese es mi tema que más me apasiona, es tan equivalente que hay, la manera de mencionarlo es recaír. Cuando tú le dices a una Exacto. persona, no tengas contacto con tal, o ya terminé porque me hacía daño, ya reflexioné, lo dejé o la dejé. Este, Cuando vuelven a encontrarse, la expresión que se utiliza es recaída. Cuando Sí. las personas que están en este tipo de situaciones, de relaciones, se separan, hay casi que un síndrome de abstinencia real, físico y psicológico en relación a la separación, a la pérdida de ese Ujú, Sí. otro, ¿no? O sea, ujú, incluso había un libro, los que me conocen saben que a mí los libros de autoayuda no son mis favoritos, porque siempre digo que dicen cosas que son muy valiosas, pero que el problema es cómo la gente puede aplicar eso si no es un Claro. proceso real y genuino y auténtico y profundo. Ujú. ujú. Pero había uno en particular que siempre me llamó mucho la atención porque hacía una comparación en una tabla y ponía así tal cual lo que tú dices, Gloria, o sea, como síntomas de la adicción a sustancias y síntomas de la adicción de las relaciones adictivas o destructivas, y era exactamente lo mismo. Tal cual. De hecho, Ujú, hay clasificaciones de las adicciones que incluyen este tipo de relaciones como adicciones comportamentales, imagínate. Sí. ujú, O ujú. Ujú. sea, Tal Claro, por todas cual. eso las hablaba características. en un momento del beneficio secundario, que ese Cuéntanos beneficio, cómo es eso del beneficio secundario, Gloria. Exacto. bueno, porque uno dice, porque con la adicción, por ejemplo, ¿no? Bueno, si esta persona sabe que se siente tan mal, o pasa también con el alcohólico, por Ajá. ejemplo, ¿por qué al día siguiente vuelve a beber? Pero vuelve a beber porque la resaca y el malestar y el periodo de abstinencia es tan fuerte que necesitas regresar a ese estado de tranquilidad, en cierta Ujú. manera, que pareciera menos mortífero, pero realmente es más mortífero porque estás volviendo a consumir lo que produce daño y toxicidad a tu cuerpo. Exacto. Entonces en la pareja, no, cuando las personas dicen no poder transitar, se terminó y transitar por el periodo de duelo,
porque sentarse con el dolor es un periodo de Ujú. abstinencia, es el dolor, ya sea de la relación no funcionó, me equivoqué, o cuánto tiempo estuve expuesta, es muy El doloroso. Entonces, temor a la soledad claro, también. entonces regresar a la relación dice, ay, pero evita el dolor de pasar Exacto. por el duelo y la Es el tristeza, o pañito que tengo que caliente. buscar dónde vivir, tengo que Ujú, ocuparme de mí. Es muy duro, porque es duro, ujú. es muy duro, pero cambiar no es fácil, cambiar es muy Es complicado. difícil. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por más que haya voluntad, entonces no, pero si regreso lo calmo. Pero cuando regresas, necesitas una dosis más alta, o lo tóxico en una Exactamente. relación puede convertir un acto, entonces ya antes no había violencia y puede empezar una violencia, o puede empezar la venganza. Ah, pero ¿te acuerdas que tú ayer me dijiste que tú no querías más nada conmigo? Entonces, Ajá. cada vez va Ujú. empeorando la situación, hasta que en momentos, como en la adicción, se convierten en una cosa totalmente destructiva e intoxicada, Mortífera. Ujú. mortífera de la persona. Claro. Y otras ganancias que puede tener también pensado un poco cuando las personas nos distraemos con estas relaciones para no encargarnos de otros aspectos que son Ujú. difíciles también, como eso, como entendernos con nuestros propios problemas ya personales, con nuestra identidad, cuando también de alguna manera preferimos enfocarnos en lo problemático, lo destructivo de mi relación de pareja, para no tener que lidiar con quizás las heridas o los traumas de abandono o de violencia que tuve en mi familia de origen, Ujú. ¿no? Ujú, Es como, no, el problema es mi relación de pareja, no tiene nada que ver lo que viví en mi casa, con mi Sí. mamá, con mi papá, con mis hermanos, no, eso fue perfecto. Mi problema ajá, es aquí, ¿no? ajá. Como una forma de evadir también el problema principal. O sea, hay muchas maneras de que esto implique una ganancia para la persona, ¿no? Ujú. Sí, y Es que muchas veces se ve como que el problema es del otro, pero ya cuando el otro no está, es un poco lo que tú dices. Te toca enfrentarte a tus propios problemas, porque nunca es el otro completamente. Por Ujú. O el algo otro que escoges al representa en otro, por ti algo te también. vinculas con el Cuando otro. no te puedes hacer cargo, el otro es el tóxico, porque hay un aspecto tóxico en ti Ujú. que produce daño en ti mismo, pues ya sea por tu historia o lo que sea, que no puedes, que es un poco lo que dice María Daniela. Yo recordaba cuando uno trabajaba en Venezuela con mujeres que habían sido víctimas de maltratos, ¿no? Sí. A veces la psicología, no, bueno, pero hay que dejarlo, porque no lo deja. Y a veces, bueno, ya se verá si la persona deja o no deja lo destructivo, porque es que va más atrás de eso. Eso es solamente que la persona pueda pensar, bueno, es que yo no tengo un trabajo. Ah, bueno, y tú como que, ay, yo tengo habilidades de pintura. Y la persona empieza a pintar tacitas, por decir algo, y a Ujú. venderlas, y empieza a ver que hay un ingreso, y a lo mejor después va desarrollando algo que quizás en el futuro dice, ya esta persona no me sirve. Ujú. Pero si también nos quedamos en lo sintomático de la situación, del problema, y que el otro es el tóxico y este es el violento, no se avanza, porque queda trancado Ujú. el juego, ¿no? No es si lo Ujú. deja o no lo deja, es si la hay persona que ir más logra allá. pensarse. Exacto. Exactamente. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué escogió a esa persona? ¿Por qué ignoró eso que tú mencionabas, Gloria, que nosotros lo teníamos aquí como en nuestras cosas importantes, las famosas red flags, ¿no? Que todo el mundo, eso es una red flag o esto no es una red flag, que al final se refiere un poco a esas cosas que desestimamos o dejamos pasar porque decimos que no son un problema o que las podemos acomodar más adelante, Sí. cuando en realidad son las primeras advertencias o indicadores de que esta relación no va a llevarnos a donde queremos ir. O sí, si nuestro proyecto inconsciente es la destrucción, ¿no? Ujú, Ujú. Pero al Un final poco se como trata esta un poco de eso. película, un poco Ajá. como esta película La que se presentó hace nueva. poco, ¿no? La de Romper el Círculo, que también está el Exactamente. libro, que Exacto. es clarísimo cuando la protagonista conoce a este señor, lo conoce justamente él lanzando una silla y muy bravo porque estaba frustrado, no me acuerdo por qué. ujú, Y Exactamente. ella dejó claro. pasar eso de largo, ¿no? Que ella lo conoció así, lanzando una silla porque estaba frustrado. Es Ujú, así. Ujú. ujú.
Claro, y las personas dicen, bueno, pero eso realmente es una red flag, pero teniéndolo en cuenta, ella puede empezar una relación, porque tampoco podemos decir que una persona que pueda estar brava en un momento Mm, va a ser un agresor o una agresora, ujú. pero, pero cuando empieza a surgir más constantemente Claro. situaciones de agresión o de dominio, ya va, que es lo que pasa en la película, ella ya empieza a ignorar, hubo una alerta. Ujú. Ok, Bueno, puede ser que no. Pero después empezaron a ver varias y seguía allí. Entonces, ¿qué Exacto. pasa? ¿No? ¿Qué claro. Y luego pasa? la Y es película. interesante Ujú. porque No, no, cuando ella sí. le coloca a él, le dice, si es tu hija la que le hacen Ajá. esto, ¿tú qué harías? Entonces él lo pone a pensar. Ahí Claro. también está un poco romantizado, No, ¿no? claro. Sí, pero es la idea, Este, pues. pero bueno, no, o sea, a veces el otro es también una persona que es amada por otras personas. Entonces, es complicado. Pensaba también en esta película de adicción de Timothy Chalamet, creo que se llama eh, Un niño lindo, algo así debe ser la traducción en español, como The Beautiful Boy. Ujú. Ujú. Pero esa era Él la tenía una intención. adicción, Sí, él tenía un problema de adicción terrible y el papá hizo de todo y no podía hasta que en un momento es, lo tú tienes dejó. que llamar a tu sponsor y ver y bueno, y morirá o no morirá y con el Ujú. dolor del papá, ¿no? Ujú. Igual a Sí, veces pasa con estas relaciones. Tienes que asumir o buscar ayuda para, para pensarte, para pensarte sí. de Claro. ambos lados, porque también el otro, ¿no? Aunque Ujú. el otro, el otro que puede tener también su particularidad Ujú. en personalidad, en trauma, el que se coloca por encima del otro o de la otra, este, busca ayuda, se cuestiona, no lo sé, creo que ese es el que menos busca ayuda. Sí, Ujú. Este, pero también preguntarse por qué yo también, ¿sabes? Si ayer le pegué y hoy me siento tan mal porque realmente la quiero, ¿qué pasa claro. que la tengo que golpear, por ejemplo? Claro, es que Claro, esa sería la única es salida, la eso. pregunta. Sí, Claro. sí, pensar versus actuar un poco, ¿no? Que es lo que Pensarse siempre. exactamente. Y que además es el tema de, bueno, ¿por qué yo elegí esto? ¿Por qué me mantengo allí? O sea, como lo que tú dices, tal cual, pensarse, hacerse Pensar. preguntas sobre sí mismo, ¿no? Porque muchas veces llegan a la consulta a hablarnos del otro y mira, y me hizo, y esto, y esto, y esto, y con una dificultad para poder pensar, bueno, pero ¿qué hago yo ahí? ¿O por qué yo escogí esta persona para establecer una relación? Claro. Ujú. Pensaba Esto Porque también si en tuve un el... padre adictivo, eso. Ujú, entonces termino con otra persona tan adictiva, aunque ese es como muy lineal, bueno, porque mi papá, entonces hay ujú. algunas que son como muy lineales, que no es lo que queremos ver aquí, ¿no? Pero es como, pero lo vuelves a hacer en una repetición inconsciente que a veces hasta te estás dando cuenta y no sabes por qué lo estás Y no lo repitiendo. Ay, puedes no, es que detener, siempre me exacto. llegan mujeres malas o Eso es hombres así, malos, siempre me llegan de Sí, la nada, así, del me los cielo. consigo, sí. Ajá. Sí. ¿no? Y Pero uno miren, ve que eso van sí, derechito. derechito. Pero una cosa que estamos sugiriendo todo el tiempo, pero yo creo que tenemos que decirlo con todas las letras hoy, porque se tiende en esta cosa como de generalizar la información a distorsionar. Este problema no se trata de las pobres mujeres víctimas de los malos hombres malucos narcisistas, Ajá. que esa es Ujú. la combinación clásica que quieren vendernos constantemente como la única ecuación posible de relaciones destructivas, las tóxicas o como las Que queramos es lo que llamar. estamos tratando de desmontar, tal Estamos cual. tratando de desmontar eso de muchas formas. Miren, muchas formas de ser destructivo, desde las más graves hasta las más sutiles. Hay mujeres muy destructivas, peores o Ujú. que iguales o peores que los hombres. Llámenla como la quieran llamar, si le quieren poner categorías diagnósticas como les encanta ahora, bueno, pónganse. Pero pueden ser mujeres o pueden ser hombres. No Así. hay ninguna, o la relación. Eso hay que, bueno, subrayarlo y Es subrayarlo. No se vayan humano. con la idea Es de, que es es de de, las mujeres y los hombres. es Es de, humano, exacto. es humano. Exacto, Las tendencias destructivas de vida o de muerte es exacto. humano. Los Sí, cada traumas quien son tiene su humanos. carga.
cada quien tiene su carga y Ujú. estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, por supuesto, ha habido una reivindicación a la mujer por historia y tal, no sé qué, pero entonces eh, disculpen, tengo un Ajá. poquito de Ajá. batería, pero este, ¿cómo también entonces no llegar al otro extremo? Porque entonces volvemos a lo mismo, a la toxicidad y a la repetición de entonces Exacto. ya no es el otro el que hace daño, sino soy yo. Un poco lo de el machismo y el embrismo. Sí, sí, Esto no es cuestión sí. de géneros, no es No. cuestión, podemos buscar en estadística cuáles son más propensos, cuáles no son más propensos, pero lo que queremos hablar, como dice María Daniela, es en desmontar que un hombre también es altamente maltratado, Vulnerable. humillado, Totalmente. todo lo mismo, Descalificado, ¿no? dígame descalificado. Ahora las mujeres, que bueno, imagínate, esto es una cosa loca. Una descalificación total a lo masculino. Esas son formas Claro. destructivas también, igual de Por muchos años destructivas que las trabajé con masculinas. hombres con difusiones sexuales, ¿no? Y a veces eran mujeres que le decían, ves que tú no funcionas y mira tú, Ujú, como que si eso lo va a ayudar. No, ujú. eso es una violencia, eso es una descalificación, eso es una toxicidad, porque eso que estás diciendo le está produciendo un daño al otro, por ende un daño a la pareja, en el cual hay un beneficio de un otro o de una otra en el daño que le produce al otro para decir que también ella está siendo o él está siendo dañado por un problema sexual, por decir algo, ¿no? Así es, Del importante. hombre o de Sí, la Mira, ¿sabes mujer. ¿será qué que le, pensaba también? Pensaba, ajá, no, no, dime. no, que teníamos preguntas solamente para acordarnos de eso? Ajá. Ah, sí, ahora las leemos, pero es que estaba pensando un poco cuando las personas se casan e intercambian los anillos, digamos, que se habla de las alianzas. Ujú, Y yo creo que también tenemos que pensar un poco en eso. ¿Cuál es la alianza o el pacto inconsciente que se establece entre esas dos personas? Porque muchas ujú, veces están aliados en la destructividad y no se dan cuenta. Y a veces ujú. uno se encuentra con personas que dice, después que nos divorciamos, entonces él se comporta distinto y yo me comporto distinto con Exacto. otra persona. Ujú. Ay, disculpen, estas cosas en vivo, ¿verdad? Perdón. Exacto. Bueno, porque también eso, fíjense, eso es como del otro elemento que hemos dicho, tiene razón totalmente Mirna en eso, que es la parte de la relación, la combinación, el engranaje, ¿no? De lo Claro. que cada quien trae, ¿no? Pero hay un tema ahí Exacto. también que Bruno me hizo recordar ladrando, que es el apego, que Mirna lo sugiere cuando habla del temor a la soledad Ujú. o la dependencia que se establece, o sea, el tema de cómo planteamos la relación en términos de eso, de lo dependiente, de lo voraz, de solo tú y yo, Sí. y no hay más nadie, nadie entra, Y que son nadie los apegos, sale. ¿no? Un Nadie momento entra y nadie exacto, nadie sale. entra, nadie sale y no me vayas a dejar, Tú y, no te tú y vayas para allá, yo, quédate aquí, tú y yo somos uno solo y no, eso. bueno, no, tú eres un ser, un individuo con una vida, una carga y unas emociones y unos deseos y la otra persona es otro individuo que decidieron estar juntos, pero ¿sabes como estos muñequitos que antes venían que se abrazaban, que se pegaban Ajá. con cositas? Pero si tú los separas, Ya, también son individuos, pero a las personas Exacto. piensan que es o en estas situaciones es- destructivas o en también en los conceptos sociales como pues todo y tú me tienes que amar y a mí solamente me bueno claro bueno hay una cosa por supuesto de fidelidad o lo que sea o los contratos que lleguen las parejas. No, Ujú. porque la pareja también es, ay, no, esa pareja es destructiva y a lo mejor ellos están felices, no claro, sé, ¿no? Porque Ujú. bajo los morales de la otra persona piensa eso. claro. Estamos hablando Es de los códigos situaciones compartidos. críticas. Claro. Mientras los códigos sean compartidos se vale, pero lo del apego me acordé por Bruno que no tolera la exclusión, que Mirna lo deje por fuera. Bueno, así tal cual las Exacto. parejas destructivas, ¿no? Párame, no hables con tus amigas, quédate conmigo, si me dejas me siento que ya no me quieres y empieza Abandonada todo o abandonada. Por ahí hay un meme abandonado. también. ¿Cómo es posible que tú le cuentes todo a tus amigas, no hables con tus Exacto, qué amigas, tal cual horror. lo que tú estás diciendo? ¿Prefieres Sí. estar con tus amigas y conmigo? Bueno, pues sí, en algunas ocasiones Exacto. prefiero estar. ¿Y cuál es el problema? No te amo menos por eso, ¿no? Ni con mis Ese amigas o con mis espacio Exactamente. amigos. propio, ¿verdad? El espacio propio que es tan Claro, importante, claro, que cada quien lo pueda tener. Cuando se Claro, pierde el espacio propio, se raya en la toxicidad.
Claro, porque Exacto. ¿qué pasa? Que hace a la otra persona, lo que hablábamos de las proyecciones o de los traumas también, digamos, del maltratador, que lo que hace la otra persona, ¿qué le descarga, qué le genera a esa Mm, persona que mm. necesita agarrarla? ¿No? O sea, Ajá. posiblemente te vas con tus amigas y a lo mejor no se da cuenta, pero es una sensación de abandono. Entonces, Claro, no, tú no Ujú. me vas a abandonar y te agarro, ¿no? Y a lo claro. mejor es todo lo contrario, es este niño que se siente que lo vuelven a abandonar, ¿no? Es como los bullying, ¿no? Ujú, Los bulleadores son personas que tienen muchísimos miedos, claro. pero lo Sí. convierten en lo contrario, en atacar al otro, pero por los Ujú, mismos miedos de ser atacado, por ejemplo. Tal cual. ujú. Entonces, Otro elemento, Gloria, es que estoy tratando de pensar así como todas las fórmulas posibles para que nos quedemos con lo más Sí, amplio, ¿no? Del tema. Otra cosa que se ve mucho cuando trabajas con parejas es la envidia. Como el elemento de la envidia a veces en una pareja que tiene que ver con lo de la lucha de poder también aparece, ¿no? sí. Como cuando a uno le va mejor que al otro, por ejemplo. Y entonces mm, al que no le está yendo tan bien económica o profesionalmente o de cualquier ámbito, empieza eso a generar resentimiento y entonces uno de las parejas empieza como a sabotear los logros del otro. Qué Estas son las susto. fórmulas como menos dramáticas de los moretones, pero que las vemos en los consultorios con mucha frecuencia y bueno, y son súper dañinas también. y la Sí, envidia, totalmente. y poder ponerlo en palabras, y que también la persona, ¿no? Porque dice, ve, es que mi pareja es envidioso, vuelve y lo proyecta afuera. Es que cuánto hay toda una carga de envidia humana en todos los seres humanos, pero a medida que también te haces conscientes, entonces, esto que me detona mi pareja tiene que ver con mis propios procesos envidiosos míos. Me No, hago no, cargo. yo no soy envidiosa, Exacto. yo no tengo envidia. Bueno, no sé, será extraterrestre porque todos la tenemos. La Y única no, diferencia y es, no tiene nada de malo reconocer que se pueda sentir envidia hacia otro, sea tu pareja o quien sea, claro, en cualquier momento. pero cuando se convierte en destructivo es que ni la acepto, ni la reconozco, ni la tengo, y es el otro que algo tengo que destruir porque yo no tolero que el otro lo tenga, que es Exacto. justamente la Exactamente. envidia, que no es que es la envidia buena o la envidia mala, la No, la envidia envidia es la como envidia. tal es Exacto. producir, no es que yo quiero que el otro tiene algo que yo también quiero y yo trabajo para eso es celos. Eso es Digamos, celos, eso tal es cual. celos que tú, la envidia es el otro tiene algo que yo no tengo, pero no lo quiero en él, aunque yo tampoco lo tenga. Entonces lo tengo que Exacto. destruir. Lo tengo que destruir, tal cual. Así. Y ahí La Porque es envidia mata, intolerante la para mí envidia ver en mata, el envidia dicen otro los lo que yo no carritos. mata. tengo. Exacto. Pero eso de la envidia buena, por favor, no, por favor. Envidia Basta de de la eso. sana. La Sí, envidia sana no no existe. existe eso. Pero no, pero fíjense que otra vez estamos volviendo sobre la diferencia entre sentirlo, pensarlo y hacerme cargo y no proyectarlo y no actuarlo. Eso No, es, ¿qué hacemos? Bueno, eso, reflexionar, me hago cargo Lo y lo llevo, reconozco. pensar, busco Ujú. sí. terapia y no vaya a dosarle, como digo yo, a dosarle ese paquete al otro que no tiene nada que ver con eso, o que a lo Ujú, mejor sí, pero en todo caso yo tengo que recoger mi parte, ¿no? Claro, ujú. exactamente. ¿Qué Ahora preguntas vamos me con Deme las un hacen? preguntas. segundo. Dale, dale, es que no quiero, no sé Listo, cómo vamos Sí, con el tiempo y está muy bueno esto. y ya nos quedan 13 minutos, entonces vamos a darle un Sobre, chancecito a las preguntas o comentarios. Gracias a todos por acompañarnos y por toda la paciencia que sobre tuvieron. todo la paciencia. Exacto. Los pacientes y los perseverantes de este lado. Exacto. A ver, hay manera, bueno, más que todo hay comentarios, ¿no? Hay maneras de amar destructivas. ¿es una Mm, pregunta o es un comentario? es un comentario, sí. Hay otro comentario, soy adicto a su atención, por ejemplo, cuando hablábamos de las adicciones, ¿no? El Ujú. amor también puede ser excesivo, entre comillas, o un malentendido del amor. ¿Es Amores que todo matan, ¿no? o es nada, tal cual? Amores que matan, sofocan. Y uno lo Sí. piensa también por mucho o por poco, las cosas también pueden hacer daño, ¿no? O sea, Ujú. si le das mucho, matas. Y si le das poco, también matas, pensando en Claro. bebé. No, yo amo a mi bebé, como esta comiquita que había antes, ¿cómo se llamaba? Esta Elvira. Y te quiero, y Elvira, te quiero, y te Sí. quiero, te quiero, y ya, mataba a los que son más millennials, quizás nunca la vieron, pero había una muñequita que abrazaba a los muñecos y los amaba tanto que ella decía, los amaba, pero
Los los mataba. socaban. Y los Claro, animalitos salían corriendo. Y yo que amo tal cual. demasiado. Bueno, Así pero sale la zorrilla. No, era la zorrilla, Pepe el Lebú. zorrillo. Sí, sí, Que sí, sí. fíjate que es interesante porque el zorrillo perseguía a la zorrilla, y en Elvira es una niña. Entonces Sí, volvemos a que no tiene que ver con el género. Entonces, Exacto. claro. en ocasiones el género, cuando uno lo ve, ¿no? Pero es humano. Entonces estos Claro. amores que te amo demasiado y solamente puedo estar contigo y con más nadie, bueno, pero Ya a va. ver, búscate una vida. Eso no es Exacto. antipático lo que estoy diciendo, no Búscate es. unos amigos, Pues, búscate un oficio. Tal cual. Ajá. Fíjate que ese del zorrillo, yo no sé si estoy loca yo ahora inventándome esto, pero tengo la sensación, un recuerdo lejano, que cuando él dejaba como de montarse encima de ella, hay un capítulo que ella como que empieza como que, bueno, y Sí, entonces, ¿dónde está el sí, sí, acosador? sí. Hay un capítulo así, que claro, entonces la zorrilla empieza como que, bueno, y entonces, ¿dónde estás? Venme a acosar, porque es de claro, dos. claro, claro. En el caso del zorrillo y la zorrilla, ellos no eran pareja y él era bastante acosador, ¿no? Pero estoy de Sí, acuerdo contigo justo en ese capítulo, cuando ella deja, ¿qué pasa, no? ¿Y dónde está este que me perseguía, y bueno, y entonces eso puede ocurrir en parejas, ¿no? En ese totalmente. caso, en esos vínculos de que ya no me ve y ya no me está celando, entonces ya si no me cela tanto, me dejó de querer, seguro está celando a otra, bueno, Exacto, Pero ya va. tal cual. exacto, y que María Daniela dijo algo clave que no hemos mencionado, que suena como muy obvio, pero a veces no se ve, que es que toda relación es de dos. ¿Qué quiere Sí, decir eso? Que tú no puedes llegar a decir, no, es que es el otro. Cuando el otro ya no está, te enfrentas al espejo, a tus propios problemas. O sea, hay Ujú, una suma de cosas allí, que es lo que estamos diciendo del principio, ¿no? es así. ujú, Ujú. ¿Qué ujú. más hay Donde por cada ahí? quien tiene su parte y su contribución. Ajá. Total. El amor también puede ser excesivo o ajá, esto ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Hay grados de agresión que son inevitables. ¿Será el nivel del daño de lo que estamos hablando, no? O sea, que será que el nivel del daño lleva a la toxicidad, por Es ejemplo. lo que estaba diciendo. A veces Mm, personas, todos venimos con nuestras cargas internas y puede ser que algo, que eso vendría en los desencuentros. Podemos hacer algo que al otro le pueda producir daño o dolor, pero si la pareja tiene la capacidad de decirle a ese otro, esto me produce daño y el otro es consciente y el daño, la exposición a lo tóxico o el nivel de daño que produce Exacto. es ujú, manejable, es, Trabajable. es reparable, Exacto. es humano, bueno, ok. Pero cuando estamos hablando de, no es lo mismo intoxicarse porque eres alérgico, ¿no? Cuando una persona es alérgica porque comiste, no sé, gluten, y la persona es alérgica al gluten, ¿no? exacto. Que Ujú. intoxicarse con veneno de rata. Claro. Ujú, O sea, Exacto, ujú, no es lo mismo. no es lo mismo, ¿no? exacto. O a lo mejor la otra persona te dio un pan sin saber que tú eres alérgica al gluten. Pero Esa tú persona tampoco no lo que te quiso hacer dijiste. daño, te dio algo que te hizo daño por Exacto. desconocimiento, a que eres alérgica a unos ciertos niveles de eso. Ah, bueno, mira, esto es reparable. Mira, tú le dices, mira, yo soy alérgica al gluten. Ah, ok, entonces estoy pendiente de no darte cosas que tengan gluten y tal. Así. Ujú, Bueno, eso ujú. es humano, ¿no? Todos tenemos estas cosas. El problema es cuando es repetitivo y queda en la repetición, a la compulsión que refiere a otra cosa, ya sea el que daña Claro. Exacto. Mira, o el que se deja dañar. claro, totalmente. Un comentario gracioso aquí. La zorrilla era una gata pintada por accidente, dice Luis Carlos. No me Ay, acordaba, qué pero que verdad que Es cómico. verdad, era así, eran sí. diferentes. Sí, además, Sí, exacto. ¿Qué más sí. bien? Que además nos quedan 3 minutos porque estaba pensando que son 55 para que quede grabado, ¿no? Ajá. Comienza la desmentida de la agresión. Un poco cuando estábamos hablando de las señales, ¿no? De las red flags. Sí, Vergüenza de percibirse en una relación de maltrato o de aceptarlo también es doloroso. Es sí, los doloroso dos. lo que decíamos, poder estar en el periodo de abstinencia y poder sentarse con eso y poder transitar por el duelo de algo que no funcionó o que hizo daño. Es así. Justamente lo que tú decías, ¿no? Que a veces se evita ese dolor, transitar por ¿Algo ese más? dolor. ¿Algo más, Mirme, por ahí? Ya las otras lo leímos.
Ok. Bueno, aquí Porque la luego, otra, la ruptura vivida como un fracaso y no como una salida a otra vida, súper importante. Ujú. sí. Bueno, que son como las pérdidas, lo que decíamos, como las pérdidas narcisistas de un tipo de relación que algo nos dio, aunque parezca un poco loco decirlo, para algo nos Eh, sirvió, ¿no? También. Exactamente. O a lo mejor Ujú. nos estábamos quedando por las razones equivocadas, por no sentir que Por era las un razones fracaso irnos. O sea, inconscientes que la eso, persona, por eso es tan importante ir a terapia Muy y bien, sí. analíticas, ¿no? Porque no es, sí, déjalo, sino que inconscientemente te mantuvo allí. es así, Eso es realmente lo que va a producir una significación y un conocimiento de la persona, el sujeto, para, bueno, para evitar la compulsión a la repetición. es así. Y bueno, Exactamente. lo único que Cuando uno, agregaría, ujú, para no extenderlo, es que entre las consecuencias que tiene todo esto, bueno, mucho sufrimiento, que lo conversábamos, depresión, ansiedad, pérdida de la identidad, la persona se descuida físicamente, el hombre o la mujer, o sea, fracasos en sus propias vidas personales, o sea, es bien complejo toda Y pues muerte. el muerte, ¿Cuántas hasta muerte, exacto. Hay crímenes pasionales, muertes literal, exactamente, hasta crímenes la muerte. pasionales? Y psíquica, es verdad, Gloria. sí. Bueno, qué maravilla de live. Muchas gracias, A Gloria. Maravilloso, valió la ustedes, pena esperar. Totalmente, a totalmente. ustedes, de verdad, Muchas muchísimas gracias. gracias y bueno, espero que esto sirva al público al que ustedes invitan, que es la comunidad y bueno, felicitaciones por este espacio que le brindan a ustedes al psicoanálisis por la comunidad, de verdad, mil gracias por la Ay, invitación. No, gracias gracias a por ti. siempre apoyarnos, inspirarnos. Además, eres siempre Sí, bienvenida a esta casa porque perteneces a esta casa. es así. Y Bella. se nos olvidó decir que Gloria, nuestra querida Gloria, está desde Australia, o sea que está en el futuro. Exacto, Está exacto. bueno. Y fíjate qué bonito que arrancamos con dificultades, con un desencuentro tecnológico, digamos, pero fíjense cómo qué bonito, así es la terapia, ¿no? Claro. Una Ajá. vez que uno puede ir entendiendo, resolviendo las fallas, Ujú, conociendo qué es lo que está pasando y superar los desencuentros es cuando podemos llegar claro. a un A final un más feliz encuentro. Tal y a un encuentro, cual. exacto, Y con además nosotros lo mismos resolvimos. principalmente. Sí. Además lo resolvimos las tres porque entre cámaras nos conectamos, un Google Meet, ¿qué hacemos? Cambia aquí, pon allá. Así que fue un trabajo en equipo. Sí. Bueno, muchas Cari, gracias. Elena Los Rey te quiero manda saludos, muchísimo. Gloria. Saludos Besos. a Gracias por todos tus saludos, en la cariñosa. Chao. Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Nos Chao. vemos Chao, Nos pronto. vemos Chao. chao. pronto.